Bienvenidos a Alineación Indebida. 3 puntos más y el Liverpool será campeón, cosa que hace 9 años fue el Leicester City, pero los giros del destino han sido muchos y muy retorcidos, y esta vez la victoria del Liverpool confirmó su descenso. El Arsenal ganó al Ipswich no para confirmar su descenso, pero sí para dejarlo, el del Ipswich, a punto de caramelo, porque marcarles goles a los Tractor Boys fue como quitarle un caramelo a un niño para Trossard, Odegaard y compañía. Y de momento es eso, precisamente, compañía, lo que le va a hacer el Southampton al Derby County como el dueño de la peor marca de puntos de la historia de la Premier League. 11 puntos para cada uno después de un empate con el West Ham. Pero quien no hace más que ganar es el Wolverhampton, 5 de 5. Y la mejor victoria de todo el fin de semana fue la del Aston Villa sobre el Newcastle. Una eléctrica lucha por los puestos Champions. Y esperamos un eléctrico podcast, lo que nos aguarda hoy por delante aquí en Alineación Indebida. Y para perpetrar el episodio de hoy, yo soy Ander Iturralde y junto a mí se encuentran dos excelentes invitados, empezando por Mr. Worldwide, es Héctor Crioc. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, Ander, hola a todos, ¿qué tal? Pues contento de estar aquí, contento de estar vivo, ¿no? Resucitado tras un fin de semana intenso. Y bueno, aquí hablar un poco de todo. Entiendo que hablaremos de, no sé, de tenis de mesa y de deportes importantes y no de Salah fallando 514 goles, que parece que va por un récord, ¿eh? No el récord de goles marcados, sino el récord de goles fallados, el amigo Mohamed. Aunque yo creo que donde hay que fijarse ya, Ander, y esto yo sé que tú tienes un Excel en algún sitio, es cuando empezaremos a contar otra vez si es el último partido de Salah en un estadio que no sea Anfield, ¿eh? Esto hay que empezar ya a prepararlo. Sí, a ver, ha firmado 2 años más de contrato, así que era mentira todo lo de este año, de que es la última vez y tal, y no sé qué. Ahí está. Lo estudiaremos ya próximamente con su renovación de contrato. Es la primera vez, Héctor, que estás de vuelta en el podcast desde mi visita al Ramón Sánchez Pizjuán de hace un par de semanas. Sí, creo que podemos obviar ese tema. En un día como hoy, Ander, creo que no es el día de tratar ciertos temas y bueno. A ver, yo también te digo una cosa, ¿eh? Entre tú y tu presidente, la verdad es que lleváis unas semanitas dándome la vida, vamos, es una cosa que bueno, vamos a centrarnos en el fútbol mejor y a ver qué tal ha hecho el Chelsea y estas cosas para dejar otros temas más tristes en la basura. Ahí está, fantástico. Y también lo vamos a hacer en la compañía de Gonzalo Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Ander, Héctor, todo bien. Lo bien que se puede estar después de ver otro partido del Chelsea de Enzo Maresca, obviamente. Pero bueno, sobreviví por suerte. Ahí está, Gonzalo ha sobrevivido y de hecho el Chelsea también, porque el Chelsea terminó ganando al Fulham. Lo comentaremos todo en el día de hoy, en este nuevo programa de Alineación Indebida. Y como siempre, recordar que, si es la primera vez que nos escucháis y os gusta lo que hacemos, os podéis suscribir de manera gratuita, sea en Spotify, iVoox, YouTube, Apple Podcast, donde sea que nos escucháis. Os podéis suscribir, como digo, de manera gratuita. Y si queréis apoyar activamente al programa, si os gusta mucho lo que hacemos y queréis más de ello y más acceso a más contenido semanal, como todos los programas premium intersemanales que hacemos, lo podéis hacer suscribiéndoos en patreon.com/alineación indebida desde tan solo €1 o $1 al mes. Y bueno, ya si queréis todo ya el contenido extra o mucho más del contenido extra por €5.50 o $5.50 al mes, también os podéis suscribir y así apoyar a que podamos seguir haciendo esto y acceder a muchísimo más contenido divertido, como el programa del pasado jueves, en el que analizamos
toda la Champions League. Así que eso, y como siempre, dad like, comentad, compartid el programa, todas esas cosas buenas, sea en Patreon, Spotify, iVoox, en el Discord, en Twitter, donde sea. Queremos escuchar, como siempre, de vosotros. Y ahora sí que sí, vamos ya con el programa de hoy, vamos ya en materia, adentrarnos en la materia con el Leicester 0, Liverpool 1, partido que ha sellado el descenso del Leicester City y que ha dejado a puntito el título de la Premier League para el Liverpool. Cómo han cambiado los tiempos desde que el Leicester fue campeón de la Premier League, mucho antes que el Liverpool, porque el Liverpool, recordemos que como Premier League como tal no había ganado ninguna hasta 2020. El Leicester lo hizo en 2016, pero así es la vida, con sus giros del destino, y aquí vimos pues a una sombra de aquel Leicester, obviamente, que iba camino y ha confirmado su segundo descenso en 3 años. Héctor, empezando por ti, impresiones de este partido y de, cómo el Leicester pues tuvo la oportunidad de marcar un gol anulado de manera un tanto polémica y que al final, fue resuelto a favor del Liverpool con un gol del único jugador que no tienen bajo contrato para la próxima temporada, como es Trent Alexander-Arnold. Pues la historia de todas las semanas, te diría, ¿eh? El Leicester se fue con uno porque su portero no estuvo del todo mal y como he comentado en la intro, Salah, yo creo que no tuvo iba a decir su mejor día, pero tampoco no consiguió inflar sus estadísticas, que está aquí Gonzalo y no quiero que me pegue. Pero creo que una diferencia bastante importante entre los equipos, más allá de un tiro al palo de Ndidi, creo que es, y alguna jugadita medio buena de este Mavidi, que se lo pasará muy bien. Mavididi se lo pasará muy bien en Championship otra vez. Sí. Realmente, quitando eso, o sea, un auténtico recital de ocasiones del Liverpool una tras otra, que porque no salió uno de esos días de 0-4 que le ha pasado al Leicester ya alguna vez en la temporada, pero claramente se ve, y ya no tanto me refiero al Liverpool, sino más señalando al Leicester. El Liverpool no es mal equipo. Quiero, de hecho, darme una pedrada en la cabeza con Gravenberch, que yo al principio de temporada le pegué muchísimo, y la temporada que está haciendo es increíble, es realmente sensacional. Luego, más allá de las declaraciones suyas y de su representante, que tienen a la gente del Liverpool un poquito cabreada. Pero realmente esto es como para que cualquier equipo de la Premier League, a lo mejor quitando al Manchester United y el Tottenham, le pueden pasar por encima al Leicester y al Southampton más que al Ipswich, simplemente porque hay defensivamente son increíblemente malos. O sea, creo que no hay otra forma de realmente definirlo sin decir que es que son realmente malos defensivamente. Y si no consigues defender bien, lo más normal es que te vuelvas por donde has venido, porque la Premier League es una competición con mucho talento, y en la que los equipos, te diría, al top 10 son perfectamente capaces de destrozar a estos equipos más flojos, como por ejemplo hemos visto prácticamente en FA Cup y en todo este tipo de copas en las últimas temporadas también, ¿no? Que ganan prácticamente siempre los mismos. Esta temporada es un poco más de cambio, pero sigue siendo una competición que demuestra que la diferencia entre la Premier League y la EFL, o Championship y demás, es cada temporada mayor y mayor y mayor, y creo que podíamos ya decir que la Championship tiene 25 equipos, siempre contando los 3 que suben a Premier League la temporada anterior. Efectivamente, y decías, Héctor, que el Leicester es un equipo defensivamente muy malo, pero yo quiero recalcar el siguiente dato que compartía Daniel Story en Twitter, y es que desde la última vez que el Leicester ha marcado un gol como local en la Premier League, el Southampton ha despedido a un entrenador, ha nombrado a un entrenador, ha visto a ese entrenador, irse una vez ya se ha confirmado su descenso, han nombrado a otro entrenador,
nuevo y el Leicester sigue sin marcar. La última vez que el Leicester marcó un solo gol como local en la Premier League era el 8 de diciembre contra el Brighton and Hove Albion en un empate a 2. Desde entonces el Leicester no ha vuelto a marcar en casa en Liga. Es una cosa absolutamente demencial, Gonzalo, lo de este equipo, que defensivamente, efectivamente, es un equipo muy malo, pero ofensivamente es aún peor. Es que es un equipo que es insalvable en todo sentido, porque es un poco lo que hablamos ya desde el principio de temporada, ¿no? Un equipo muy apretado a nivel económico, a nivel de cuadrar cuentas por el fair play financiero. Tuvieron que vender a Dewsbury Hall para poder justamente cuadrar cuentas y que eso no suponga alguna sanción a futuro, y por los pelos además. Y eso obviamente les ha quitado un poco esa capacidad para reforzar el equipo, un equipo que tiene jugadores que en su momento los han fichado a un precio bastante caro o que han llegado al club, han tenido renovaciones y siguen cobrando lo mismo que cuando eran un equipo que peleaba por entrar a Champions, como puede ser Ndidi, como puede ser Pereira, que hoy jugó después de mucho tiempo también, como el propio Jamie Vardy a esta altura de su carrera. Entonces eso les da muy poco margen de maniobra a este equipo que está, insisto, agarrado por los pelos de todos lados, y te das cuenta después esa poca capacidad que han tenido para mejorar este equipo. En enero apenas ni han salido al mercado, no se han preocupado por básicamente tratar de competir un poco más, y después ya la dejadez es total una vez que cambiaste a Steve Cooper, que siendo Steve Cooper el terrorista que todos sabemos que es, con él han competido mucho mejor, esto lo decimos todas las semanas prácticamente, que con él han competido muchísimo mejor de lo que lo han hecho con Van Nistelrooy, pero este experimento fallido han decidido aguantarlo, imagino que hasta el final de la temporada, para que, minimizar también cuentas con el propio neerlandés, cuya gestión de todo el equipo en líneas generales ha sido terrible. Mavididi ahora está jugando, pero cuando él llegó jugaba muy poco. Buonanotte sigue jugando poco y nada. Es un equipo realmente en el cual las decisiones se entienden muy poquito, pero bien es cierto que aunque hagas cambios visibles según lo que te des en plantilla, poco iba a mejorar. Pero bueno, la realidad es que incluso así de malo es este equipo, el brujo Salah ha sido incapaz de gambetear una vez en todo el partido a Luke Thomas. Luke Thomas, recordemos, muy probablemente uno de los peores jugadores que vi en toda mi vida en Premier League. Este muchacho que es más malo que un saco de piedras, que ha dado vergüenza con el Sheffield United, ha dado vergüenza con el Leicester ya desde la primera vez que descendieron. Este año vuelve tras descender con el Sheffield United la temporada pasada, vuelve y obviamente sigue dando vergüenza porque es absurdamente malo. Si Luke Thomas se llamase Lucas, ¿sí? Lucas, que habla un apellido, Lucas Tomás, estaría jugando ni siquiera en tercera RFEF de España, estaría jugando con Óscar Portugal, un picadito en Torrelavega. Esa sería la realidad, pero como es inglesito, es rubiecito, es fachero, lo tenemos jugando en Premier, cobrando una millonada de sueldo. 6 años, yo recuerdo que este chico apareció en 2019, nada más y nada menos. Sí, malísimo desde el primer momento, y obviamente lo sigue siendo. Pero bueno, a ver, es obviamente que este equipito así todo aguantó bastante ante este Liverpool, un Liverpool que para mí desde que ya pasamos el año 2025, desde enero-febrero, ha bajado bastante su producción, pero sí que han sido obviamente superiores. Así todo, creo que de cara a la temporada que viene, viendo ciertos nombres, más allá de que sí renovaste a Salah, renovaste a Van Dijk, viendo ciertos nombres y ciertas partes del campo, yo creo que va a ser necesario hacer una lavada de cara importante en este plantel, si la idea es el año que viene pelear nuevamente por ganar títulos, que yo creo que sí. No digo que de la noche a la mañana vayan a ser un equipo que termine con suerte arañando puestos de Champions, pero bueno, todo obviamente es en base a cómo se va a reconstruir el Manchester City, ver qué sucede con el United, si el Chelsea echa a Maresca, el Arsenal con una plantilla un poquito más sana y ajustada con un delantero, capaz también
obviamente va a estar ahí. Entonces uno ve este equipo en donde tenés a Tsimikas o Robertson, ya Robertson completamente senil, siendo suplente de Tsimikas, donde tenés a un Szoboszlai que en su temporada no es mala como tal, pero no es un jugador que te va a llevar al siguiente nivel ni en lo más mínimo. Hoy su partido a mí por lo menos me ha parecido eh, bastante bajito, un jugador que le cuesta mucho pesar en los partidos cuando no le están activando sus compañeros constantemente, y así podemos seguir nombrando. Bueno, la falta de un delantero te ha servido a salir adelante con Luis Díaz, pero después entra Jota, y si Jota no hace goles, no es que te aporta mucho al colectivo tampoco. Entonces creo que hay zonas del campo del Liverpool en donde tiene que mirar en el corto o medio plazo para por lo menos no perder esta capacidad de competir y de seguir peleando por títulos. Completamente. Y si uno se atiene a la lógica, Mohamed Salah no va a mantener esta producción goleadora y de asistencias las 2 próximas temporadas, con lo cual Ya no la esos está goles... manteniendo. Claro, ya no la está manteniendo, así que eso lo tienes que recuperar en algún lado. Alguien tiene que producirlo si quieres que el Liverpool vuelva a pelear por la Premier. Así que sí, ¿no? Va a ser interesante cómo se sucede todo eso. Y bueno, esa aparición de Trent Alexander-Arnold desde el banquillo. Veremos si es su último servicio al club o no, si se termina marchando al Real Madrid. Pero también es curioso, porque además lo han mencionado en la entrevista post partido, que Trent marcó un gol en un Leicester-Liverpool, creo que de Boxing Day en 2019, cuando era una lucha por la liga entre Manchester City, Liverpool y Leicester, porque el Leicester estaba haciendo una puntuación en aquel momento, un ritmo puntuador que le mantenía en la lucha en Navidades junto a Liverpool y Manchester City. Luego a partir de ahí ya se deshizo un poco, pero ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo cambia la vida? Así que ahí está, y el Leicester pues de vuelta a segunda división. Veremos si pueden reagruparse el año que viene o no, si lo harán con Van Nistelrooy o no, si esto será el final de Jamie Vardy o no, porque bueno, volver a jugar a segunda división, bueno, pues por amor al arte y el dinero que te siga dando el Leicester, pero no sé si es algo que él querrá seguir haciendo o no. En todo caso, muchas cuestiones que, bueno, que seguramente detallaremos o que analizaremos más en próximas semanas, pero ahora nos vamos, Héctor, con el Ipswich Town 0, Arsenal 4. Un partido, bueno, en el que no ha habido rival, no ha habido contienda. A la media hora de juego el Leicester había caído a 10 jugadores sobre el terreno de juego tras la horrenda expulsión de Lee Davis, tras una cafrada total, una entrada absurdamente demente, y que, bueno, tras esa falta sobre Bukayo Saka fue expulsado, y a partir de ahí el Arsenal pudo arrollar incluso más, porque ya en ese momento estaban 0-2 arriba, con goles de Trossard, un gol de Martinelli con un exquisito pase de tacón de espuela de Mikel Merino, que no está del todo claro que esa era la intención, una asistencia desde ese ángulo, más que rematar a puerta, pero al final un gol muy, muy vistoso, y eso, un partido en el que, bueno, sumó Trossard otro gol más, en Nwaneri también, y de hecho... Odegaard también batió un récord de esta temporada, y es que Martin Odegaard dio 12 pases, completó 12 pases de fuera a dentro del área rival del Ipswich, que es es el máximo número de pases dentro del área por un solo jugador este año en la Premier League, superando la marca anterior, que estaba en 9, compartida por Mohamed Salah contra el Leicester en el partido en Anfield de diciembre, y por De Bruyne contra el Brentford. No sé, ¿alguna reflexión de este partido? Bueno, el Arsenal poniendo siempre un poquito de filtro sobre el rival, siendo el Ipswich el menos malo de los tres de abajo, pero aún así también, lo mismo que he comentado sobre el Leicester, se nota muchísimo las diferencias de la mayoría de los equipos de Premier con los tres de abajo, hasta tal punto que la diferencia de puntos son como 16 o 17 puntos con el siguiente que vaya a acabar por encima de ellos. Y el Arsenal, yo normalmente me gusta meterme con el Arsenal porque me imagino a mi amigo Leo escuchándonos y cagándose en toda mi genealogía, porque creo que hay un poquito de hype y tal, pero hoy vengo
resucitado, Ander, hoy vengo resucitado. Y tengo que decir que creo que lo del miércoles, no solo el partido del miércoles, sino la eliminatoria de Champions League, ha hecho que el Arsenal dé un pasito adelante. Habrá que verlo contra un equipo que no sea el Ipswich, por supuesto, pero un equipo prácticamente sin delantero. Y un equipo que no sea el Real Madrid también. Claro, también te iba a decir. Con Vinicius, que va a hacer 10 veces más. Dice, no sabemos el qué, pero lo va a hacer. Un equipo prácticamente sin delantero y con esos jugadores que tienen talento, pero son bastante erráticos, Trossard, Martinelli, incluso el propio Bukayo, que aquí hizo un Salah también y falló muchísimas ocasiones, pero que se movimienta muy bien fundamentalmente en la banda derecha con un Ben White que está jugando bastante bien, Declan Rice que parece que está cogiendo fluidez junto con Odegaard y sin tanta dependencia directa del balón parado, donde siguen siendo muy peligrosos, pero generando, ¿no? Y parece que el equipo ha cogido un poquito de aire y está mejorando, tanto en Champions League como en Premier League en las últimas semanas. Habrá que ver, con la liga ya perdida, habrá que ver cómo Arteta gestiona un poco las próximas semanas con el tema de la semifinal de la UEFA Champions League y ya un poco pensando también lo mismo que habéis comentado en Liverpool, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Arsenal para mejorar y qué opciones tiene? Porque Twitter Arsenal, que me parece también un sitio bastante divertido, como prácticamente cualquier club inglés en redes sociales, ¿no? Cuando lees a sus aficionados y tal, ha habido bastante debate al respecto del fair play financiero y decían que el Arsenal tiene que vender a alguien. Y no os vais a creer cómo había quórum al respecto de quién tenía que vender el Arsenal. Martin Odegaard. Joder, madre mía. Tío. Martin Odegaard. A esa gente no la volveremos a tomar en serio jamás en la vida. Muchas gracias. ¿Qué pasa el siguiente? Sí, la gente tiene el hincha del Arsenal como muy valorado para mal a Odegaard. Eso es lo que me sorprende mucho. También que esta temporada ha sido floja, más allá de cuando volvió por han quedado lesión. segundos, están en semis de Champions. Yo no hablo de la temporada del Arsenal, hablo de la temporada de Odegaard. Pero tampoco me ha parecido tan flojo. Claro. Sí, para mí sí lo ha sido. Para mí ha sido la peor cita desde que está en el Arsenal, con diferencia. La peor desde que está en el Arsenal no significa necesariamente floja. Mala, exacto, porque para mí es una temporada, para los estándares de Odegaard, estamos hablando de uno de los mejores mediocampistas del mundo, sí es una temporada mala. Lo que no quiere decir que por una temporada mala tengas que prescindir de él o querer venderlo para hacer caja, o sea. Además, es ridículo también la postura, sigue siendo el jugador de Clan Rice si tienes que hacer eso. ¿Qué me estás contando? A ver, igual para mí sigue siendo con Saka, son los dos jugadores más importantes del equipo y en los que si uno de los dos no está bien, no es imposible jugar bien. Por más que Rice esté bien, por más que Merino, Thomas, quien sea esté bien, si ellos dos no están a un buen nivel, es complicado. Y creo que ambos se han extrañado mutuamente cuando no han estado. Sobre todo Odegaard, que ha estado más bajo, insisto, ha extrañado mucho a Saka y en este partido, por lo menos, el tiempo que estuvieron juntos en cancha, han hecho destrozos ante un Ipswich que da muchas facilidades, es cierto, pero es que incluso hasta antes de la expulsión de Leif Davis, ya Saka y Odegaard tiraron en un momento dos paredes, una pasó muy cerquita y la otra fue la que termina en el gol de Trossard que abre el partido antes de los 20 minutos. Ahí está, Héctor. No, sin estar en desacuerdo, pero yo sí creo que un jugador diferencial se nota especialmente cuando no está, ¿no? Yo creo que Odegaard, más allá de que Gonzalo puede tener razón, pero también hay que olvidar que es un equipo sin delanteros, un equipo que está basado 100% en lo que él ha dicho, que es Saka y Odegaard en banda y poquito más, porque en el otro lado tienes el caballo Martinelli. Cuidado con el último mes de Martinelli, cuidado. Bueno, he leído una estadística que siempre que marca el Arsenal gana. O sea, que todos los partidos en los que él ha marcado ha ganado el Arsenal.
Ahí lo tienes, ahí lo No tienes, sé ahí si está la es, clave de la no victoria. sé si es real o no, Elegimos creer. pero yo creo que hay que tener en cuenta también eso, un equipo sin delanteros, con todo, oye, lo bien que lo está haciendo Merino, pues sigue sin ser delantero. Posiblemente sea mejor delantero que Gabriel Jesús, al que le mandamos un saludo, pero eso también debe influir en un centrocampista como Odegaard para que la temporada no tenía que sea mala, pero sí, que a lo mejor es un 6 de temporada, sí, puede ser, pero al fin y al cabo también depende un poco qué vayan a hacer en Champions League, ¿no? Vamos, esperemos para poner la nota cuando acaben las clases. Ahí está, efectivamente. Y eso también resaltabas antes a Ben White, que jugó bien contra el Ipswich, tampoco estaba muy exigido, pero cumplió y fue la primera vez que jugó 90 minutos Ben White desde el 15 de noviembre de 2024. Así que, bueno, ya dado que están lesionados Gabriel, Ricardo Calafiori, Takehiro Tomiyasu, recuperar a un jugador del supuesto calibre de Ben White, desde luego les debería ayudar. Así que... Supuesto calibre, muy bien. Bueno, Sí, señor. a ver, Ben White hace un par de años pues era un jugador fantástico junto a Saliba y Gabriel. Ahora que Timber ha llegado y ha aprovechado el tiempo de lesión de White, ahora seguramente sea más suplente que titular, pero recuperarle a él cuando estás un poco tan exigido con Kiwior y Timber y sin reemplazos, pues les debería venir bien de cara a la eliminatoria contra el PSG. Y con esto nos vamos al derby del oeste de Londres, uno de los derbis entre Fulham y Chelsea, un partido que parecía que el Fulham iba a reinar, en el que marcó Alexi Iwobi, hola Héctor, pero donde finalmente el Chelsea, de manera inesperada, le logró darle la vuelta al partido y por primera vez desde diciembre el Chelsea ganó un partido de liga fuera de casa. Gonzalo, has vivido el partido con pasión, con intensidad. ¿Cuáles son tus lecciones extraídas de este choque? Bueno, otro partido de mierda que se empieza de forma horrible. Esta vez, bueno, una pérdida de Rhys James, que jugando como volante, le duermen, lo duermen en salida, recuperan, la pelota le cae a Iwobi dentro del área, saca un muy buen remate en el que Robert Sánchez no puede hacer nada y a partir de ahí el partido fue un poco cuesta arriba porque nada, Chelsea como siempre es un equipo demasiado estructurado, incapaz de poder agitar al rival, sobre todo me refiero al Chelsea más parecido a lo que Maresca quiere de su equipo, ¿no? En cuanto el Chelsea se interesa o busca parecerse menos o los jugadores buscan alejarse a la idea de Enzo Maresca, es cuando el equipo juega mejor, evidentemente, y es lo que ha pasado sobre todo con el 2-1, que es un golazo construido entre Enzo Fernández bajando a la base de la jugada, tirando una pared con Moisés Caicedo, Cole Palmer, que jugó otra vez más todo el partido, sobre todo el segundo tiempo, tirado a la izquierda, donde pierde obviamente la capacidad de poder jugar con su remate, de poder estar cómodo básicamente y poder jugar de cara y perfilado hacia el arco, que es otro tipo de peligrosidad a un jugador que está en un perfil, que juega a perfil natural, digamos. Cole Palmer apareció por la derecha junto a dos jugadores, abrió nuevamente con Enzo y Enzo tiró un centro para que Pedro Neto sacase un remate impresionante para poner el 2-1, pero entre medio de todo eso es siempre lo mismo, ¿no? Jugadores fuera de posición, Rhys James jugó decididamente mal, debe ser probablemente el peor partido de toda su temporada, a mi parecer tengo entendido y por lo menos para favorecer mi relato, claramente haciéndole la cama al técnico porque así es un capitán de verdad, así es un héroe que quiere lo mejor para su club y sabe que lo mejor para el club es, bueno, que este imbécil se vaya cuanto antes, cosa que no va a pasar de todas maneras porque al final el equipo ha dado vuelta a un partido, insisto, muy cuesta arriba, en donde tenés del otro lado un técnico que sí sabe exprimir lo mejor de sus jugadores. Se quedó un poquito, creo yo, el Fulham en el segundo tiempo, pecó de encerrarse en su propio arco y al final, lo dicho, pese al sistema, pese a que los jugadores están muy mal utilizados y muy desmejorados por parte del entrenador, seguís teniendo muy buenos jugadores que te pueden ganar cualquier partido. Me gustó cómo entró Jadon Sancho en el segundo tiempo, fue suplente para que juegue la base de Madueque, que ha jugado como la reverenda
pero por suerte Sancho ingresó de entrada en el segundo tiempo, le cambió la cara al equipo, porque si bien yo entiendo el chiste de que no le pega al arco, yo entiendo que quizás pueda desesperar a alguien la forma en la que tiene de jugar, pero es alguien que le gusta tener la pelota, que le gusta juntar a sus compañeros y que además a partir de esa capacidad que tiene él para controlar la pelota, dominarla y fijar rivales, puede ser muy útil permitiéndole a un mediocampista o un lateral como Cucurella que con una diagonal sin pelota gane línea de fondo. Y eso es algo que el Chelsea no había hecho en todo el primer tiempo y que a partir de la entrada de Jadon Sancho sí pudo hacer cada vez que tuvo que atacar a Kenny Titt, que cada vez que Sanderberg ayudaba en esa banda, Sancho soltaba la pelota en el momento justo para que Palmer, para que Jackson o Cucurella pudiesen recibir dentro del área y generar el peligro que no había podido generar el Chelsea en todo el primer tiempo prácticamente. Pero bueno, nada, lo importante es que se ganó, el Chelsea sigue vivo en la carrera por entrar a Champions, porque de haber perdido este partido iba a quedar relegado al 7º lugar, teniendo por delante al Forest y al Aston Villa. Con esta victoria ya es 5º, empatado a puntos justamente con estos dos equipos recién mencionados, por lo que cambia un poquito la cosa y el Chelsea está vivo aún en esta carrera que está súper abierta por ese 5º lugar que da acceso a Champions. Ahí está, fantástico. Daniel Childs en Twitter decía algo que, bueno, que me parecía apropiado y que un poco sigue tu misma línea editorial, Gonzalo, que decía casi prácticamente todas las veces que el Chelsea ha tenido éxito esta temporada, da la sensación de que ha sido cuando han acabado haciendo lo completamente opuesto al, entre comillas, juego posicional de su entrenador, o de que su entrenador promueve, y que eso de alguna forma debería enseñarte algo, que debería decirte algo sobre las aptitudes de este equipo y, digamos, la idea de su técnico. Es que es terrible, es que, insisto, es realmente terrible, porque es un tipo que quiere que los extremos reciban abiertos, jueguen 1 contra 1, más allá de la situación en la que sea, en el contexto en el que sea, y jugar literalmente a tirar centros cuando no tenés un rematador. Y todo lo bueno, o sea, parece que estoy reivindicando a Pochettino. Yo no quiero reivindicar a Pochettino. Pochettino es una mierda de entrenador también, que bien echado estuvo, pese a que lo quisieron sostener en el cargo y él creía que estaba en el camino correcto. Sí es cierto que el Chelsea la temporada pasada la termina jugando bien realmente, siendo un equipo bastante más equilibrado, utilizando a Cucurella como lateral bajo, y lo que sí hacía por lo menos era, bueno, potenciar a Palmer, potenciar esa sociedad que tan bien se entendía con Nico Jackson. Lo que obviamente más me disgustaba de Pochettino era la forma de utilizar tanto a Caicedo como a Enzo, que hubo mucha gente que se creía que ambos no podían jugar juntos, porque básicamente cada partido del Chelsea de Pochettino era un descontrol absoluto, donde la pelota viajaba a 1000 kilómetros por hora de un lado al otro de la cancha, en donde era muy difícil tener control. Con Maresca es todo lo contrario, pero si bien eso favorece obviamente a ver esta versión de Caicedo, que hoy otra vez se ha comido la cancha de una forma impresionante, sí lo que hace es romper con esa sociedad. Palmer y Jackson casi que no se juntan. Nico Jackson, que es un delantero que siempre se ha sentido cómodo siendo partícipe del juego una y otra vez, porque si no se activa es alguien que no te aporta mucho quizás en el juego de espaldas, en el juego directo, en el juego aéreo, pero sí en el juego de acercarse, juntarse, tirar paredes, girarse, gambetear. Eso aporta muchísimo y prácticamente Maresca ha reducido ese rol del delantero senegalés a la nada misma. Hoy su partido ha sido fantasmagórico, pero insisto que es más culpa del propio entrenador que del jugador en este punto, y lo mismo se puede mencionar con un montón de jugadores, con el propio Rhys James, con Malo Gusto, que la temporada pasada, con sus limitaciones, era un lateral de banda que llegaba bien a línea de fondo, que tiene buen pie para tirar buenos centros, hoy otra vez jugando como invertido, casi media punta. Y así podemos enumerar muchísimas cosas, pero es lo mismo dicho, ¿no? Cuanto menos se parece el Chelsea al equipo que quiere ser Maresca, mejor equipo es, claramente. Ahí está, fantástico. Y Héctor, no te me escapes antes de ir a la pausa. Gol de Alex Iwobi, otro más, que suma. El genio. Sí. No. Absolutamente
nada que objetar a favor de que jugadores que yo considero mediocres me golpeen en la cara de forma continuada. Pero yo quería, Ander, más allá de aceptar 5 esto, asistencias y 9 goles este año. Es casi como William. Le queda un poco para llegar a William, pero muy bien, Iwobi. El que se está convirtiendo, y creo que te lo he pasado esta tarde, en Almirón es Palmer, ¿eh? O en Foden. He visto ese tweet, sí, que básicamente decía la segunda temporada de Palmer y de repente una foto de Miguel Almirón. ¿Le vas a mandar, Ander, un mensaje a quien tú sabes preguntándole si cree que es un One Season Wonder? No sé, hace mucho tiempo que no he hablado con la persona del One Season Wonder. Pues de oye, Harry Kane. Es época, es Pascua, Ander, ¿eh? Es época de renovarse. De renovarse, sí. De resurrecciones, de relaciones muertas. Sí. Bueno, corramos un tupido velo. Corremos un tupido velo, vamos con una pausa publicitaria musical y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida para hablar del mejor partido del fin de semana, o quizás la mejor victoria, la mejor actuación de un equipo en esta jornada de la Premier League. Gonzalo, el Aston Villa ganó 4-1 al Newcastle en un duelo directo por la lucha por los puestos Champions, que ahora mismo está repleta desde el tercero hasta el séptimo clasificado. Es una absoluta locura lo apretados que están y pues un poquito más después de que el Villa lograse ganar 4-1 con total autoridad y dejando unas sensaciones bárbaras, absolutamente magníficas en esta ocasión y que comprime la lucha, como digo, a falta de que juegue el Nottingham Forest el lunes por la noche con el Tottenham a 2 puntos de diferencia, con 59 el Newcastle es tercero y séptimo es el Aston Villa con 57. ¿Qué me cuentas de este partido? Partidazo, realmente partidazo, sí. de muy alto ritmo, de esos que nos gustan ver en Premier League claramente, en donde se impuso el equipo que no tiene autitos chocadores en la mitad de la cancha, donde tiene mediocampistas que saben tratar muy bien la pelota a ritmo alto, pero que además juegan muy, pero muy bien. Y es realmente increíble el nivel que lleva mostrando el Aston Villa en estos últimos meses. Más allá de haber quedado eliminados en Champions contra el PSG, ya muy meritoria esa llave, ya lo hemos analizado obviamente, pero esa continuidad de lo que hicieron contra el PSG, lo han estirado también, lo llevan sosteniendo en Premier en estos últimos pares de meses, sobre todo desde los refuerzos que han llegado en enero con Asensio, con Rashford, pero además levantando el nivel de los jugadores que ya estaban en el equipo. Y realmente sí, creo que la diferencia, más allá de los goles entre ambos equipos, ha sido realmente notable. La manera en la que el Newcastle apostaba por ese juego quizás muy directo, sin pausa, dependiendo exclusivamente de lo que pudiera hacer Isak arriba y arreglarse en alguna segunda jugada, contra, insisto, un equipo que con Tielemans y Camara ha dado una clase magistral de cómo tratar la pelota, cómo juntarse con McGinn, con Rodgers, con Asensio, Watkins, que vinimos hablando de que está haciendo una temporada bastante flojita y bien merecido tuvo haber jugado muy poco contra el PSG. Jugó un partidazo, más allá de su gol y asistencia. No, aquí se redimió, o sea, en menos de un minuto ya había marcado. Se había marcado, pero además jugando muy bien, asociándose, siendo un poco esa versión de ese delantero que hace un año entraba en la Eurocopa y jugaba bien, por ejemplo. Entonces, creo que hemos visto esa versión de Oli Watkins muy potente, que ha permitido obviamente a este Aston Villa pasar por arriba, porque es realmente lo que ha sucedido, pasar por arriba al Newcastle, que tuvo en el banco al bueno Jason Tindall,
que no se ha ido muy contento, evidentemente, después de esta goleada, que si tocó con golazos, inclusive el de Madsen es muy bueno, el de Onana es un zapatazo del burro que es, pero un golazo al fin, que podría haber sido incluso más grande realmente la goleada, de no ser porque Nick Pope tuvo una muy buena tarde, pero es que la diferencia fue abismal entre ambos equipos y casi que no hubo partido, más allá del empate transitorio que había marcado Fabian Schär. Sí, no, efectivamente. Y es curioso porque el Aston Villa sí que había quedado como muy empantanado, muy atascado en esta temporada. Y la llegada de Malen, de Asensio, de Rashford, además del rendimiento individual de ellos tres, sobre todo Asensio en cuanto a goles, Rashford parece que se va recuperando, Malen con sus pequeñas aportaciones especialmente desde el banquillo, y sí, ha elevado el nivel de todo el mundo, y también la vuelta de lesión de Boubacar Kamara, que se perdió unas semanas, y ahí cuando tuvieron que jugar Onana con Tielemans, con McGinn y tal, un poco reajustados, pero sin Kamara, lo notaron, y ahora están volando, así que no, fantástico, porque incluso la defensa sigue sin ser la más fiable en el sentido de, bueno, Pau Torres ha salido, en esta ocasión ni siquiera estuvo convocado por lesión, y aún así, pues sí, lograron, sí, no necesitando como humillar, pero realmente darle un correctivo serio al Newcastle. Héctor, por tu parte, algo que destacarías de este partido, de las sensaciones que te dejan de cara a lo que nos queda por jugar, a los 5 partidos que nos quedan y lo comprimida que está la lucha por los puestos Champions? Bueno, yo creo que Gonzalo lo ha resumido bastante bien, ¿no? La diferencia entre usar el cerebro para jugar al fútbol y no usarlo. Creo que eso define bastante bien a los dos equipos. Y Tielemans, que también tiene sus días, que hay días que es desesperante. Aquí, sin embargo, se marcó un partido tremendo. Watkins sí que hace buen partido, pero no es el del año pasado. También no le podemos pedir que sea Nazario, como lo llamamos, ¿no? Pero sí que está aportando al equipo, pues, mucho más que goles, y desde esa segunda línea, que bueno, es Morgan Rogers, Tielemans, Asensio, McGinn, que lo tenemos un poquito siempre infravalorado, pero aporta bastante al equipo, pues sacan este partido a ver, el Newcastle, si ganaba este partido, yo creo que ya se podía prácticamente considerar en Champions League, pese a que el calendario es un poquito divertido lo que queda por delante. Juegan prácticamente todos contra todos, ya que hay 7 equipos peleando, 6 equipos, porque el Liverpool ya no, y el Arsenal, no sé yo si se despistará lo suficiente, creo que no, pero si tienes a todos esos jugando entre ellos, creo que le han puesto bastante picante a lo que queda por delante, porque del tercero al séptimo están en 2 puntitos, con el Forest aún pendiente de jugar el partido mañana. Sí, contra el Tottenham, lunes por la noche. Claramente favorito el Nottingham Forest contra el Tottenham, pero quién sabe, ¿no? Con esta temporada tan absurda e indecente del Tottenham, en el buen y en el mal sentido. Veremos lo que ocurre ahí. Y te quería dar un dato más de este partido, Héctor, que compartía de nuevo Daniel Story en Twitter, grandísimo periodista de fútbol inglés, de iNews en Inglaterra, que decía así, a partir del gol de Ian Madsen, el tuit que ponía Daniel. Se ha marcado un gol, o sea, un gol de la Premier League ha sido marcado por un Ian, y empezaba a enumerar temporadas desde el 2005. 2005-2006, no. 2006-2007, sí. Ian Pearce. 2007-2008, no. 2008-2009, sí. Ian Ashby. 2009-2010, no. 2010-2011, sí. Ian Evatt. Desde 2011 hasta 2024, no en ninguna de las temporadas. Y finalmente en 2024-2025, sí. Ian Madsen. Llevábamos desde la temporada 2010-2011 sin que marcase un Ian en la Premier League. Héctor, ¿cómo te quedas? Pues imposible reaccionar, la verdad, imposible reaccionar. Pero voy a mirar cuántos jugadores llamado Ian hay en la Premier League, porque eso ya
también puede, ¿no? Puede darnos un poquito Claro, de... desde que Esto- Ian Evatt bajó con el Blackpool, creo que no ha habido muchas. ¿Cómo que no? Esto es culpa, mira, voy a culpar a Bielsa de algo, de no haber Sí, permitido que Giancarlo Póveda es marcase un verdad. gol en Premier League. Es verdad, Giancarlo Póveda, el anglo-colombiano que tuvo el Leeds en sus filas. Voy a mirar dónde está Giancarlo Póveda, Me suena que porque, en claro, Championship estaba. sí, me quiere sonar a mí que también, pero claro, ¿dónde exactamente? En el Sunderland, está en el Sunderland. Bueno, no ha jugado una barbaridad este año, 6 partidos en lo que llevamos de temporada. Voy a ver si se ha lesionado. Me parece que no, pero bueno, le deseamos lo mejor a Ian Póveda. Ahí está eso y pasamos al siguiente partido de la jornada, que en este caso, bueno, es el Everton 0, Manchester City 2, un partido que parecía encaminado de manera inevitable al empate a 0, pero de manera épica, heroica, aparecieron Nico O'Reilly y Mateo Kovacic para darle la victoria al City. De este partido, Gonzalo, algo que te llamó la atención. Estamos ante la recuperación del Manchester City, está ya, digamos, esta resurrección ya completamente encaminada. No, Bien, bien. Me gusta. Claro, claro, directo, no, conciso. no es serio que está bien más allá que el pelo escoba este de O'Reilly haya hecho otro gol. No es Sí. serio que los laterales sean Nico O'Reilly y Mateus Nunes a esta altura, pero bueno, es lo que así ha querido la dirección deportiva. También es muy difícil que También exista algún conocida como tipo Pep de... Guardiola. Así es. Bueno, y sobre Pep Guardiola también es muy difícil que exista algún tipo de reconstrucción posible en un equipo si hay un entrenador que borra a un jugador por ofenderse porque le dijo que era un shampoo, literalmente. Se ofendió por ser calvo. O sea, le entran todas las balas a Pep. Le entra la bala hasta la de un pobre uzbeco que no sabe el idioma, pobre chico. No sé si querés contar un poco de la... Ahora explicaremos eso, pero del partido algo más que quieras, no sé, rescatar, algo del Everton, jugó Broja en punta, no sé, Broja carne de jugar en, no sé, en la Liga Saudí o en un equipo albanés, o ya veremos dónde. No, Y bueno, sobre el partido es que también refleja un poco, si bien el City lo termina ganando en los últimos minutos, es un poco reflejo también de esta temporada, en un equipo que sigue siendo peligroso, obviamente, con Marmoush, con quien quiera que juegue arriba, Savinho que después ingresó también, y tuvo un par de jugadas importantes, con bueno, el propio De Bruyne, obviamente. Perdón, Savinho fue titular, el que salió y el que ingresó fue Doku, disculpen. Eh, lo que decía era, si bien el City puede seguir siendo un equipo peligroso y sin Haaland es quizás uno un poco que puede hacer un poco más de daño cuando un equipo se cierra atrás y demás por la movilidad de un punta como el egipcio, sigue siendo un equipo que también concede jugadas de peligro y que el Everton le ha generado un par de situaciones que podrían haber supuesto el 1-0 y quizás írseles un poquito cuesta arriba del partido, de estos típicos partidos en los que el City se le termina yendo un poco los papeles y que hemos visto mucho esta temporada. Por suerte para ellos no ha sido el caso y al minuto 80 tras un buen desborde por la derecha apareció Nico O'Reilly entre centrales y empujó la pelota a gol para que después Kovacic también coronase el partido con un gol así típico de él, que hace goles sin darse cuenta cómo, resbalándose que terminan adentro del arco, pero por lo menos para que el City respire también. Recordemos que si bien dije que la pelea es por la quinta plaza, es que en realidad no están definidos prácticamente nadie en los clasificados a Champions, quitando el Liverpool y Arsenal, ¿no? Porque de Newcastle hasta el Aston Villa tenés 2 puntos de diferencia nada más. Entonces para el City era vital ganar este partido, insisto, pese a todos estos problemas internos, a partir de que a un entrenador no le gusta que lo jodan con su carencia de cuero cabelludo. Héctor, vamos a explicar esto porque me parece una cosa absolutamente fascinante. De nuevo, puede que sea un bulo totalmente infundado, pero
elegimos creer y vamos a promulgarlo un poco más aquí. O sea, vamos a difundirlo en este podcast sin haber podido confirmar que es verdad. Hasta que se muestre hasta que se muestre lo contrario es verdad. Yo no leí a nadie decir que es falso. Decía una cuenta en Twitter ayer, sábado por la tarde, que se llama Real Talk Manchester City. Decía así, exclusiva. Podemos compartir de forma exclusiva la historia que ha dejado a Husanov como, bueno, la víctima de un acalorado enfrentamiento, acalorado encuentro con Pep Guardiola después de una sesión de entrenamiento. Según dicen, bueno, altos cargos dentro del organigrama del Manchester City, fuentes de alto cargo dentro del City, el futuro de Husanov en el club ya es una incógnita. Después de una sesión de entrenamiento a finales de marzo, Pep Guardiola, decía la noticia, se abrazó con Husanov y, bueno, le felicitó por sus actuaciones tanto en los entrenamientos como en los partidos. Guardiola le decía, "You're a champ", eres un campeón, ¿no? Pero digamos el diminutivo de la palabra champion, "You're a champ", eres un campeón, le dijo Guardiola. Husanov, supuestamente, presuntamente, replicó con lo siguiente, "You're a shampoo". Sin embargo, debido a la barrera del idioma, él quiso decir "You're a champ too". Tú eres un campeón también, tú eres genial también. Sin embargo, se escuchó la palabra como shampoo. En vez de champ too, es champú. Y aparentemente Guardiola no le vio la gracia y estaba convencido que Husanov estaba intentando burlarse de su calvicie. Aparentemente, Rubén Díaz, en toda esta historia, trató de intervenir y explicar la situación. No está del todo claro a quién, ya que Husanov encuentra el inglés como un idioma muy difícil de hablar, pero Guardiola había tenido suficiente. Husanov no volverá a jugar para el Manchester City y simplemente está siendo convocado a los partidos para rellenar el banquillo, para rellenar los números de la convocatoria. Su carrera en el City, la de Husanov, aparentemente se ha terminado incluso antes de prácticamente terminar. Héctor, reacciones. Bueno, supuestamente. Presuntamente todo presuntamente. No. Todo esto es verdad, seguro. Supuestamente es lo que voy a decir a continuación, que es que, por favor, que las autoridades, aparte del tema de los no sé cuántos casos de... Esto se iba a resolver en enero, estamos en abril y nada, ¿eh? O sea... Pero no sabemos de qué año, en enero, así, no, de claro. modo... a esto hay que añadir lo siguiente. Aquí supuestamente el señor Josep Guardiola y Sala está involucrado en una trama de lavado de dinero. O sea, es la única explicación que tiene toda esta mierda. De lavado de pelo ya sabemos que no. Sabemos que no, calvo de mierda, pero el lavado de dinero con estos fichajes y estas ventas y este continuo sin sentido del Manchester City de fichar jugadores para que luego o destruirlos, que es una cosa que hace muy bien el del champú, o luego venderlos a coste cero, a sitios, a sitios raros y tal. Y creo que el uzbeco de Warebestan es uno más, ¿no? Pero me gusta, quiero creer, y también te digo una cosa, Gonzalo tiene que pensar que, claro, ¿quién va a decirnos que eso no es real? Si seguramente haya 2 aficionados del Manchester City o 3. O sea, tampoco hay muchos. O sea, no hay realmente nadie que pueda salir. A no ser que salga Guardiola mismo a decir que eso no es verdad, dudo. Es más, yo ya pienso que incluso en el club hay como un vacío, ¿no? Solo que solo está Guardiola, que ya no queda prácticamente nada, que con esto de De Bruyne, que dice que nadie le llamó para hacerle ninguna oferta a De Bruyne, o sea, no a Doku, a Kusanov y a Kovacic y toda esta banda de gente mala que tiene el City, sino a De Bruyne. Nadie lo llamó para ver si le apetecía, no sé, bajarse un poco el sueldo y quedarse otra temporada. No a Gundogan, no, a De Bruyne. O sea, ese club está completamente... Ya no queda nadie en las oficinas, no queda nadie.
y seguramente lo que haya en el Etihad es como en la época del COVID, sean todo caretas, sean todo panfletos de cartón con cara de gente gorda y tatuada que van allí a ver los partidos del City. A ver, repasando los partidos del City, a ver, yo quiero hacer la puntualización que, según este reporte, esto ocurrió, entre comillas, a finales de marzo. El último partido en el que Husanov participó de manera activa fue el 30 de marzo en el partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Bournemouth, que el Manchester City ganó 1-2 y en el que Husanov jugó los primeros 45 minutos del partido y fue sustituido al descanso. Desde entonces ha sido convocado contra el Manchester United, contra el Crystal Palace y quedó fuera de la convocatoria contra el Everton este fin de semana. Con lo cual, no lo sé. O sea, es en plan, tuvieron esta disputa antes del partido del Bournemouth, fue el 31 de marzo, Pero contra el finales de Everton, marzo. sí, estuvo en el banco. ¿Estuvo en el banco? Ah, sí, no, claro, es verdad. Sí, ¿no? Espera, a ver, aquí. ¿Estaba Sí, Husano? Sí, estaba, sí. Claro, no sé por qué aquí no me salía que no estaba. Efectivamente, estaba también en el banco, como se quedó también en el banco contra los dos rivales anteriores del City, que fueron el United y el Crystal Palace, y no jugó ningún minuto. Así que, bueno, según el reporte que está yendo convocado, pero solo por rellenar y hacer piña. Pero sí, son 3 partidos ya sin jugar. Ander, importante, me he ido investigación, Sí. o sea, es que yo... Sí. Podemos llamar a Guardiola a partir de ahora Kalik Guardiola, porque Kalik con 2 L es como se dice calvo en uzbeco. Kalik Guardiola. No se pronunciará así, pero claro, pues no puedo ahora mismo escucharlo, pero Kalik con una K, 2 L's y otra K al final. Kalik Guardiola, me gusta. Ojo, me gusta a mí también. Seguiremos con atención esta saga, veremos si hay algún tipo de evolución o nueva noticia, porque es absolutamente fascinante y efectivamente elegimos creer. Como también elegimos creer en la maravilla que es el Bournemouth, no, el Brentford, que ganó 4-2 al Brighton en este partido. De esta rivalidad tan extraña entre dos dueños que vienen de hacer dinero en el póker y en el mundo de las apuestas y demás, como Matthew Benham y Tony Bloom, y que en esta ocasión pues vio al Brentford prevalecer, ganar 4-2, Gonzalo. Y no sé si viste el partido entero o no, pero sí que te gustará saber de lo que yo estuve apreciando en los 90 minutos. La diferencia que hay entre ambos equipos a nivel de ejecución, o sea, sí el Brighton tiene más talento, sí el Brighton tiene jugadores un poco más hábiles, más técnicos con el balón, pero la diferencia en cuanto a lo pulido que están ambos equipos, sí, el Brentford en muchas ocasiones no se complica la vida, es un pelín más rudimentario, pero la forma de ejecutar como colectivo futbolístico me pareció muchísimo más fina, más eficaz, demostrando mucho mayor destreza en sus acciones que el Brighton, ¿no? Que el Brighton pues, está un poco dentro de la estructura de Hurseler, pero como que les cuesta ejecutarla, como que es como pedir demasiado para cómo se amoldan exactamente estos jugadores entre sí. Y el Brentford, teniendo más pegada, teniendo, pues sí, en líneas generales, un extra en todos los aspectos, lo logró ganar de manera muy convincente y además con la expulsión en el minuto 60 de Joao Pedro al Brighton, ganar 4-2. No sé, ¿algo que agregar aquí? No, es que estoy muy de acuerdo, es realmente patético el muchachito Hurseler para empezar, sobre todo cuando ves que en el banco hay muchos mejores jugadores de los que están en la cancha, o sea, ya de por sí es obvio. Yo creo que lo que más noté la diferencia, además de en ejecución, es en la intensidad de ambos. El Brentford siempre es un equipo muy intenso, sumamente vertical, pero que ha ganado esta temporada en los pies de Damsgaard, ese jugador capaz de aportar esa pausa que genera precisión y que genera encontrar a Visa en Mbeumo y a Xhade en mejores situaciones. El partido en Mbeumo es impresionante, más allá de sus 2 goles, todo el tiempo, constantemente atacando esa última línea tan débil que toda la temporada ha sido un problema realmente para Hurseler, y que bueno, por ejemplo, se ha tenido que inventar a Wiffer como lateral en este partido, sin ir más lejos, teniendo a Hinchelwood, por ejemplo, ahí también, y a lo que voy es un equipo, el Brighton, que además dentro de esa estructura tan fija del muchacho Hurseler,
parece que va eligiendo los jugadores peores, con peores condiciones para jugar de esa determinada manera. De hecho, Gonzalo, te diría que en la última media hora, cuando ya tenían un jugador menos y salieron al campo, entraron al terreno de juego Kaoru Mitoma y Solly March, fue cuando más desinhibidos estaban, como que la cosa empezó a fluir un poco más a partir de esto. Claro, bueno, exactamente. O sea, primero que no está Rutter, y en vez de utilizar a Joao Pedro, que para mí por lo menos su mejor posición es jugando por dentro, por detrás del delantero, como un media punta quizás, o un segundo delantero si se quiere, lo manda a jugar por banda para que juegue Matt O'Reilly de enganche prácticamente. Algo que tampoco tiene sentido para hacerle lugar a Baleba ahí en el medio del campo, que está muy bien Baleba cuando tiene la cancha de frente, cuando tiene que conducir y romper líneas justamente en conducción, pero más allá de eso después no te aporta mucho más. Me parece que prescindir de Diego Gómez o de Ayari, jugadores que sí te pueden ordenar al equipo y que pueden juntarte con la pelota, es un lujo que este Brighton no se puede dar, y sin embargo este muchachito lo hace todas las semanas, lo mismo que utilizar a Minte, un tipo que no sabe patear una pelota literalmente, y dejarse en el banco a Mitoma. O sea, son todas cosas que no tienen mucho sentido por parte del joven inexperto alemán, y esta vez le tocó obviamente ante un equipo de un Thomas Frank, obviamente todo lo contrario, un tipo que sabe muy bien lo que necesita su equipo, cómo potenciar esos jugadores, y la forma en la que juega su equipo, obviamente que insisto, con esa intensidad, que de golpe no solamente tenés a Mbeumo Iwisa, que es lo fácil, sino que suman a Kayode también, que llega mucho, a Luis Porter, que toda la temporada ha jugado como el lateral izquierdo, pero prácticamente siendo un extremo cuando el equipo tenía la pelota, y de esa manera es que más allá del resultado en sí, está más que justificada la diferencia, me parece, entre dos equipos que, insisto, uno potencia al máximo todos los recursos que tiene, y otro hizo el gasto del siglo a la hora de fichar jugadores de cada esta temporada, y me parece que los resultados han sido muy flojitos. No solamente los resultados, sino también las sensaciones en cuanto a juego. Veremos si siguen bancando, el bueno de Tony sigue bancando de cara a la temporada que viene a Hürseler. A mí no me está dando motivos en los cuales uno pueda decir, che, este equipo puede dar el salto en la próxima temporada, al margen de que sí han tenido sus pros y sus contras. Veníamos justamente hace mes y medio de decir, che, que empezaron ganando, y bueno, ahora de los últimos 5 partidos no han ganado uno solo, por ejemplo. Efectivamente, claro, piensas, y claro, es como si Thomas Frank estuviese en el Brighton optimizando los recursos del Brighton como ha optimizado los del Brentford, el Brighton iría primero y ganaría en la Premier, así que... Es que así todo, es que justamente están a 2 puntos de diferencia entre un equipo que se ha gastado casi 300 millones en este mercado para terminar prácticamente igual que la temporada pasada, obviamente con un técnico mucho peor. Sí, y se deshicieron de De Zerbi, más allá de que, bueno, era un poco una relación un tanto tensa, un tanto imperfecta entre ambos, que al final partieron caminos, pero dividieron caminos. Pero bueno, veremos si toman una decisión al respecto de su entrenador una vez más o no este verano. También Van Hecke, que tuvo una lesión muy fea, un choque cabeza con cabeza con Yunus Emre Konak, y tuvo que ser sustituido. Se lo llevaron en camilla, se lo llevaron al hospital, y finalmente, bueno, no fue a más. Le dieron el alta... le dieron el alta esa misma tarde, así que bien por Van Hecke. Y nada, ahí está, victoria del Brentford, pero quien no ganó, Héctor, fue el Bournemouth, a pesar de enfrentarse toda la segunda parte a un equipo con un jugador menos tras la expulsión de Chris Richards con el Crystal Palace. Bueno, partido eso que te deja un poco con un agridulce sabor de boca, es un punto más, y si finalmente la 8ª posición de la Premier League da acceso a posición europea, pues de momento va a seguir bien posicionado el Bournemouth, que es ahora mismo, de hecho, el 8º clasificado por delante de Fulham, Brighton, Brentford, Crystal Palace, el propio Crystal Palace. Pero bueno, no sé, algo que extraer de todo esto. Hausen estuvo bien contra Sarr, contra Mateta, pero poquito más de este partido.
realmente podíamos saltárnoslo, ¿eh? No te voy a mentir. Bueno, ya no sé, a un hateo, a un No, palo y sí. vamos al No, hueso. no, al contrario, al contrario. A ver, Mira, yo te ayudo, Héctor. Mira, no, Sabarni en Sofascore 8.0, Hausen 7.9. Después en el Palace tenés a Dean Henderson, gran partido, 7,6 en Sofascore, muy bien. Los expected goals, 0.72 a 0.37, el partido del año, muchachos. no, un bodrio auténtico. Sí que es cierto que Iraola dando, o sea, Cook no jugó Tyler Adams, entonces ¿qué esperas? Eh, y yo lo único que quiero comentar del partido, lo único, echan a Richards cuando a Scott, que vaya temporadita a Scott, y yo soy fan, pero se tiene que ir a jugar al Crew Alexandra o algo así, o sea, tiene que ir a sufrir un poquito para crecer como futbolista. Eh, debería haber sido expulsado. O sea, por la misma regla por la que echan al jugador del Palace, tenían que haber echado a Scott unos minutos antes. Y no lo hicieron. Luego, el equipo está mal. El equipo está mal. El equipo ya no tiene la frescura que tuvo durante 5 o 6 semanas entre febrero y marzo. Pero aún así, y con esto acabo, récord de puntos del Bournemouth en Premier League con ese empate. Y no hay que olvidar, y además también leyendo Twitter Bournemouth, que tranquilos señores, que no sé si la gente pensaba a principio de temporada que íbamos a pelear por UEFA Champions League o algo así. El Bournemouth está por encima de donde debería estar y todo lo que caiga a partir de aquí pues será bienvenido y si no, se celebrará una temporada histórica porque seguirá siendo una temporada histórica y supongo que un poco fin de ciclo también porque Heisen, Kerkez, habrá varios de esos que acabarán saliendo y habrá que ver cómo gestiona eso la dirección deportiva de los Cherries. Efectivamente, y veremos cómo gestiona la dirección deportiva tanto de West Ham como del Southampton la próxima temporada, pero el Southampton logró empatar el récord del Derby County. No habrá un nuevo récord de puntos de la historia de la Premier League, de menos puntos sumados en una temporada de la Premier League, que estaba en 11, estaba el Southampton con 10 entrando a esta jornada, y cuando parecía que iba a salir de esta jornada todavía con 10, en el minuto 93 de partido, Leslie Ugochukwu marcó el gol del empate. Gonzalo, absoluto delirio, júbilo absoluto y total entre la hinchada del Southampton, logrando igualar la marca del Derby. Veremos si de ahora en adelante, en las 5 jornadas que quedan y después, terminarán compartiendo el récord o no. Hay un partido todavía contra el Leicester, pero empate contra el West Ham. ¿Algo a reflexionar de aquí? Es increíble cómo no se le da a nuestro amigo Graham Potter, ¿eh? Es terrible. No. Aparece patadura impresionante. Primero que Walker Peters metiendo amagues adentro del área, como si supiera por primera vez. Yo es que ya ni me acordaba que Walker Peters jugaba en este equipo, así a ese nivel, muy probablemente ha sido toda su temporada. Y después que aparece también el burrazo muertazo de Leslie, que mete una pirueta ahí medio entrecayéndose y la pone contra un palo. Es insólito realmente. Si bien obviamente el West Ham no ha brillado en este partido, obviamente si no hubiese llegado solamente 1-0 contra uno de los peores equipos en toda la historia de la Premier League, es impresionante eso, la poca suerte que en una de las pocas ocasiones en las que el Soton pisa el área rival es justo al último minuto y te convierte en este gol prácticamente de otro partido cuando ya era para sumar 3 puntitos y quizás mejorar sensaciones y dinámica, pero es que lo de West Ham no hay con qué salvarlo prácticamente. No, desde luego que no. Héctor Full creo que después del partido tuvo unas declaraciones bastante llamativas expresando su enfado, su furia por lo que había ocurrido, que claro, yo lo entiendo, es que te roba 2 puntos el Southampton, es como la humillación máxima en la Premier. No, y en una racha horrible que está el West Ham, pero horrible. Sí. No, es que la ha superado el Wolverhampton, o sea, va a ser el primer no descendido el West Ham.
Yo venía a hablar de dribbling, que se ha caído un poquito, ¿no? Se ha caído un poquito. Y además lo veo. Pero eso no le impide al Southampton pedir 150 millones por su fichaje este verano. Claro, sí, yo también voy a pedir 150.000 euros a mi empresa, pero al final me van a mandar a tomar por saco. Son cosas que ocurren. Sí. Pero yo creo que lo veo jugar y creo que el hype se le ha ido un poquito a las manos, ¿eh? Medias caídas, un poco de desgana. Yo entiendo que el equipo está fuera y tal, pero yo si fuera él intentaría dar el 200 pues para eso, para intentar que no pase a la historia como el peor equipo de la Premier League en puntuación con el tema del derbi. Pero no sé, Sí. me dio pena que el gol no lo marcara mi amigo Noacho, ¿no? Eso es lo único que me dio pena. No, a ver, yo creo que el gol de Noacho va a ser el que les eleve por encima de los 11 puntos. Que confiamos, queremos creer. Sí, yo espero que sí. Yo no sé qué calendario tienen, pero espero que sea así y que el derbi se mantenga todavía pues como esa basura de equipo que fue por los días y los años y los años. Efectivamente. El Southampton tiene por delante recibir al Fulham, viajar al Leicester, recibir al Manchester City, viajar a Goodison Park, el último partido en campo del Everton, y recibir al Arsenal. A Leicester, ¿no? Leicester, en principio. Veremos. Va a ser divertido, Va a ser divertido seguir al Southampton, que por lo menos eso ya ha igualado, por lo menos al Derby County. Y cerramos el repaso a la Premier, Gonzalo, con el Manchester United 0, Wolverhampton 1. O sea, mi adoración por la temporada, tanto del Tottenham como del United, ya es completa. Es decir, después de una de las remontadas más épicas en la historia del Manchester United, a pesar de que fuese en la Europa League y no en la Champions, y obviamente nada va a ser como el 99. Pero digamos la absurdidad y lo rápido que remontaron un 2-4 abajo, desde luego que se recordará mucho tiempo. Y el domingo van y pierden contra el Wolverhampton, que disparó, vamos a ver, 4 veces en todo el partido. y Sarabia gana el partido con un gol de falta, zurdazo, en el 77 y ahí se acaba. Sí, no, es ridículo. Creo que encima si remataron 4 veces, creo que fue el primer tiro al arco. Sí. El de Sarabia, el tiro libre, golazo, nada que hacer para Onana esta vez. Hay que ser buenos alguna vez en la vida con este paquetazo y nada, no pudo hacer nada porque fue una ejecución impresionante de un Pablo Sarabia que es increíble que siga jugando a esta altura del partido. Pero hay que hablar del muchacho Víctor Pereira, en quien no creíamos en lo absoluto, en lo más mínimo, sobre todo por sus experiencias previas, venir de Arabia, de Medio Oriente y demás. De Fenerbahce, de Flamengo, de sitios muy, muy horribles. Sí, para terminar dándole vuelta a la situación por completo, un lavado de cara increíble, volviendo un poco a las bases en el buen sentido de lo que hacía Gary O'Neill, apostando por esos 3 centrales para que los Wolves, con todos sus problemas defensivos, sean un equipo medianamente competente. Obviamente creo que la llegada de Akbadou les ha cambiado muchísimo, la de Munetsi también ha aportado lo suyo y han empezado a encontrar muy buenos rendimientos. Ha recuperado el nivel Joao Gómez, André un poquito más de lo mismo, Strand Larsen en este tramo ha hecho muchos goles, hoy no ha sido el caso obviamente, pero ha sido muy positiva esta recta final de unos Wolves, en donde en su momento llegó a peligrar quizás la permanencia, pero que al final la van a conseguir de forma tan sobrada que ya están por encima del Tottenham y que con esta victoria han igualado la línea del Manchester United de Rubén Amorim, que la verdad es un desastre de equipo, más allá de que merecieron más, obviamente, más allá de que podrían haber ganado este partido y de que no han terminado de jugar del todo mal, es que salvo quizás esta última vez contra el Lyon, otro equipo tan desastroso y tan humillante como ellos, nada de lo que les tiene que salir bien o lo que les puede salir bien, efectivamente les sale bien. Es realmente patético y no hay por dónde agarrar a este equipo. Me da mucha lástima que la temporada esté por terminar porque la verdad es toda una aventura ver un partido del Manchester United, sobre todo si estás aburrido y querés un poco de humor deportivo, lo puedes encontrar en cada partido de esta gente.
No, efectivamente. Y Vítor Pereira con el Wolverhampton sumando 5 victorias consecutivas, que claro, ves un poco la típica tabla con colores de las victorias, empates, derrotas, ahí todo verde en el Wolverhampton, que es raro ver a un equipo ahí abajo con esa clase de récord, y normalmente tienes como remontadas muy épicas de equipos que salen desde el descenso. En el Wolverhampton no ha sido desde el descenso porque Ipswich, Leicester y Southampton han dado lo que han dado, pero una remontada increíble, y si siguen así van a terminar el año por encima de United y de Tottenham. Ya están por encima del Tottenham, han igualado en puntos al United, y ahí está además Vítor Pereira, muy querido entre la afición, que se dice que va a bares después de los partidos, bebe con la afición del Wolverhampton, así que no, o sea, ídolo de masas el bueno de Vítor en Wolverhampton, Héctor. Y también de este partido, mira, quería hacerte una pregunta, esto todavía no cuenta para la Copa Indebida, pero ¿qué jugador del Manchester United, Héctor, a ver si lo sabes, llegó a ser compañero de Rubén Amorim cuando ambos estaban en activo? Estaba también en activo Amorim. Del Manchester United. Sí. Titular en este partido, además. Ojo, complicada pregunta. Complicada. Bueno, tenía que mirar la alineación para empezar, pero no. ¿Ugarte? No, Ugarte no. Víctor Lindelof, al comienzo de su carrera, que fue capitán en esta ocasión para el Manchester United, cuando llegó al Benfica, Rubén Amorim todavía era jugador del Benfica. Y en un partido creo que entró Amorim al campo por Lindelof o viceversa. Y aquí están, todos estos años después. De todas formas, Ander, lo del tema Copa Alineación de Vida, yo entiendo que al no haberse presentado cierto elemento de la ciudad en la que crecí, se me da ganado 3-0, pase lo que pase, cuando tengamos que dar un poco de espectáculo, ¿no? Porque entiendo que es necesario que todo este tipo de... Sí, no, que hay que avanzar el torneo ya de una vez, y esta ya es la semana límite, ya termina la Semana Santa y ya parece que vamos a poder por fin grabar choques de esto. Toda esta Semana Santa estuve disponible. Si mi rival no lo estuvo, ¿quién era mi rival, Ander? Chris Lence. ¿Y Chris no estuvo en toda la semana? A ver, es que hay días que yo no podía y al final era como difícil cuadrar. Yo estuve disponible cualquiera de los días, así que voy a reclamar los puntos. No, Gonzalo, el martes, ¿qué tal el martes? ¿Cómo lo tienes el martes? Martes, no, imposible el martes. ¿Miércoles? Miércoles sí, el miércoles sí podría ser. Vale, muy bien, bien, lo miramos. En todo caso, Gonzalo, que tienes cosas a las que atender, te despedimos aquí. Muchas gracias por tu aportación. Gracias a ustedes, gente. No ha dado el tiempo esta vez para poder hacer el minuto playoff, aunque sí, nada. Ya nos empezamos a divertir. Oklahoma acaba de humillar de forma salvaje a Memphis. Eso iba a decir. Nos empezamos a reír un poquito de Ja Morant siendo completamente humillado en una pierna por los muchachos de OKC, y también obviamente en el día de ayer la increíble victoria de los Denver Nuggets con un Russell Westbrook tan desesperante como siempre ante los Clippers, que son, bueno, a esta altura uno de los equipos más desgraciados de toda la liga. Pero lo importante es hoy a la noche, cuando ya estén escuchando esto ya habrá pasado, el debut de Golden State Warriors contra los Houston Rockets. A ver si podemos robar un partidito de visitantes para traer de vuelta a nuestra bahía, la bahía de Lanús. Fantástico, Gonzalo, gracias. Gracias a ustedes, abrazo. Ahí está, ahí va Gonzalo Querol, y vosotros, queridos oyentes, no os vayáis lejos porque volvemos en meros instantes para hablar de muchísimo más aquí en Alineación Indebida. Ya
estamos de vuelta en alineación indebida después de la última pausa del programa de hoy, Héctor, pero todavía nos quedan cositas. Esperemos que la gente se haya quedado con nosotros para comentar, bueno, cosas de divisiones menores, el fútbol femenino y el mundo del fútbol, que es un manantial insaciable de contenido a lo largo y ancho del planeta, del globo terráqueo. Así que llegaremos a todo eso, pero bueno, antes la Superliga Femenina, lo primero de todo, que bueno, ha habido una pequeña sorpresa este fin de semana, y es que el City ha empatado con el Everton. Bueno, el Everton le ha rascado un punto al City, que bueno, el City ya estaba teniendo una temporada bastante torcida, pero el hecho de empatar con el Everton, pues bueno, ya le dificulta casi por completo alcanzar posiciones de competición europea para la próxima temporada, ya 7 puntos por detrás del United a falta de 9 por disputarse. El Chelsea no ha jugado, ahora comentaremos la Champions League femenina, que es lo que ha estado jugando el Chelsea este fin de semana, como también el Arsenal, pero bueno, el Arsenal el pasado 15 de abril logró ganar al Leicester 5-1 para seguir apretando al Chelsea. Ahora mismo el Chelsea tiene un partido disputado menos que el Arsenal, pero el Arsenal ha reducido la ventaja a tan solo 3 puntos, con 3 partidos más por parte del Arsenal restantes por jugarse, y el United, que también jugó, en este caso este fin de semana, empató a 0 con el West Ham, otra de las grandes sorpresas, que el West Ham, séptimo clasificado, empatase con el United, pero bueno, la diferencia con el cuarto puesto, con el City, ya parece, como digo, insalvable, como también para el Crystal Palace, que todo hace indicar que va a descender. Tiene un partido pendiente contra el Chelsea, pero está a 7 puntos del Aston Villa, con un máximo de 12 que puede sumar el Palace, que tiene 9 este año en 18 partidos, así que no tiene buena pinta por ese lado. Pero bueno, así es como está la Superliga femenina, mientras que en la Champions League femenina el Chelsea fue absolutamente devorado por el Fútbol Club Barcelona en el día de hoy. De hecho, esto lo han jugado el domingo por la mañana. El Barcelona ha ganado 4-1 al Chelsea y bueno, no tiene muy buena pinta de cara a la vuelta. Veremos lo que puede hacer el Chelsea como local en el choque de vuelta, pero con goles de Pajor, de Pina, de Paredes y uno de Baltimore para el Chelsea, pues el Barça logró ganar, como también logró ganar el Lyon, el Olympique de Lyon, al Arsenal en la otra semifinal, en el partido de la otra semifinal, partido de ida, en el que el Arsenal como local perdió 1-2 con el Olympique de Lyon. Así que bueno, van a ser 2 vueltas apasionantes, en especial por el lado del Arsenal, que sí que está todavía en la eliminatoria con un solo gol de diferencia, tras caer, como digo, 1-2 contra el Olympique de Lyon. Pero veremos, eso es en el fútbol femenino. Y en el masculino, Héctor, en Championship, no hemos tenido jornada este fin de semana, porque en Pascua siempre hay jornada el viernes y luego el lunes, así que bueno, va a haber todo un glosario de partidos de nuevo este lunes, cuando ya mucha gente esté escuchando este podcast. Pero así, por repasar cómo está la clasificación, la liga, todo eso, ¿qué me puedes contar? Bueno, lo primero que celebramos que aquí en Nederlandia es festivo, así que se permitirá seguir de una forma más o menos decente la IFL, porque no solo es Championship, también hay League One y League Two, sí, mañana lunes. Y bueno, a ver, tenemos malas noticias, Ander, y es que el Burnley recibió un gol. Sí. Y parece que están intentando pues destruir todos los récords para que no hablemos de ellos. Ya han recibido... O sea, ya no pueden encajar más. O sea, para lo del récord este absurdo, que era en muchos menos partidos de Mourinho, en 38 con el Chelsea en 2005, claro, el Burnley está en 14. Quedan 3 partidos por jugar. O sea, claro. Yo me estaba planteando, Ander, ¿quién puede ser en la plantilla del Burnley que hable español y que le llegue esto y que lo esté haciendo queriendo? Entonces he hecho un repaso rápido, ¿vale? Y sin conocer las capacidades lingüísticas, por ejemplo, de, no sé, de Jadon Anthony o de John Joe Shelby o de alguno de estos. Yo solo puedo culpar a Jeremy Sarmiento, que es ecuatoriano y que entiendo que seguramente sea el que esté filtrando esto a Scott Parker, que conoce mi hate y está intentando pues jodernos, la verdad. No está confirmado, pero yo creo que podemos prácticamente darlo por seguro que es lo que está ocurriendo.
Claro, yo te iba a decir cuando has presentado esta premisa, Jay Rodríguez, pero es que Jay Enrique Rodríguez, de padre gallego, se marchó al Wrexham el pasado mes de enero. Es correcto y ha marcado algún gol con el Wrexham, que luego iremos a ellos. Por pinceladas rápido de la jornada, había un six-pointer para empezar, que fue el Derby County Luton, que ganó el Luton 0-1 y se pone muy interesante por abajo, porque el Luton está peleando por salir con el Derby County, entre otros. O sea que... Es que con la victoria del Luton están empatados a 43 puntos ellos dos, como el Derby primer salvado y el Luton primer descendido. Exactamente. Y tienes a Cardiff con 42, incluso al Plymouth, que parecía que estaba muerto, con 40 puntos. O sea que está muy interesante lo de abajo, con el Hull City por encima con 45 puntos. Yo creo que el Hull a lo mejor sí que ya no tiene que preocuparse mucho, pero el resto sí que... Son solo 2 puntos por encima de Derby y Luton. Y luego, a ver, el que ya tiene un poco más de distancia, pero bueno, son 9 por jugarse, es el Oxford, que tiene 5 de ventaja por encima de Luton y Derby, y luego con 6 de ventaja tenemos a Preston y a Portsmouth también. Pero de ahí abajo hay que comentar que el Cardiff, bueno, perdió este fin de semana con el Sheffield United en campo del tercer clasificado y despidió a su entrenador de origen turco, Ömer Rizza, para nombrar para estas 3 últimas jornadas como entrenador interino a Aaron Ramsey. Sí. Interesante movimiento, sí, señor. Loquísimo. O sea, loquísimo. Sí. Interesantísimo movimiento, la verdad. No, me sorprende un poquito este tipo de historias de los clubes. Pero bueno, a ver, pinta mal el Cardiff, ¿eh? Pinta mal el Cardiff. Si ves el resumen, yo he visto resúmenes del Sheffield United, del Burnley, del Leeds y del Norwich y el Borough también, porque fueron buenos partidos. Y el Sheffield, o sea, los goles que le meten al Cardiff son una broma, pero una broma. Y hay que abrir un poquito el melón, y esto solo puedo abrir contigo, creo. Gustavo Hammer no está un poquito sobrepeso, ¿no? Como no le gusta la jamonero, Hammer jamonero. No le gusta un poquito demasiado el Sunday, el Sunday roast. Yo te diría que sí, a ver, incluso, no tengo ahora la imagen en la cabeza muy fresca suya de los últimos partidos, pero incluso cuando subió a Premier, bueno, cuando no subió con el Coventry, pero le fichó de todas formas el Sheffield United, ya era como típico jugador así bajito de, digamos, tren inferior fuerte. Sí, bueno, no sé. Yo lo he visto en el resumen. A ver, es un poco Joelinton también, ¿no? Es un poco claro, Joelinton, sí, es como esa tipología, sí. Pero no sé, habría que hablar con el preparador físico del Sheffield United para que haga unas medidas de BMI para ver si está un poquito por encima en grasa corporal mi amigo Gustavo. 2-0 al Cardiff el Sheffield United, que recupera un poquito de oxígeno porque se estaba cayendo literalmente, y de hecho la clasificación ahora mismo lee Leeds primero con 91, que ganó 0-1 al Oxford en el último partido de la jornada, pudo meter varios goles más al Oxford. Leeds, que no es campo fácil de ganar el Oxford, aunque esté abajo. Muy buena victoria del Leeds. Nuestro amigo Aronson falla como 2 goles cantadísimos, un poquito Pulisic, que tiene que practicar. El Burnley le remontó al Watford, y el que pueda ver el resumen, Ander, luego asómate. Hay 2 expulsiones del Watford, de Sissoko y el otro se me ha ido, creo que era... a ver, te voy a decir quién era el delantero, que pasa en un minuto, literalmente en un minuto echan a los 2, o sea, amarilla para uno en el 66 y lo expulsan en el 68, y luego el otro hace pues lo mismo y lo acaban expulsando. Uno es Sissoko y el otro es Kayembe. Kayembe, exactamente, Kayembe. Y están bueno, eso. Claro, que decimos Sissoko, claro, esto lo típico. Uno de los Sissoko, Traoré, claro. García, o sea, los nombres que hay 500. Musa Sissoko, el del Tottenham y el del Newcastle, o sea, el que jugó en el Tottenham que juega la final de Champions en 2019, o sea, ese Musa Sissoko. Pues la expulsión es para que no juegue más en divisiones profesionales. Te lo digo abiertamente. 91 Leeds, Burnley segundo 91, ya 5 el Sheffield United, o sea que parece que Leeds y Burnley se van para arriba, y en playoff... A ver, como no asciendan Leeds y Burnley a falta de 9 puntos por jugar y 5 de ventaja a los dos, a ver. Es que el Burnley, Ander, ha perdido 2 partidos en toda la temporada,
Ha encajado 14 goles, es menos de la mitad que el siguiente que menos, que es el Leeds con 29. Una Es una locura, una barbaridad. locura, una locura. Playoffs para Sheffield United, comentado el Sunderland, Bristol City, lo cual me pone bastante, y el Coventry de Don Frank Lampard, que le ganó esta jornada 2-0 al West Bromwich. Muy buena victoria del Coventry, pero peleando por el playoff, y es donde y las dos últimas pinceladas que quería tocar, está Túboro, o al menos antiguamente Túboro, Antiguamente, sí. que le pegó una robadita al Plymouth Argyle importante con un Hombre, penalti. si no ganaban, llevaban 2 derrotas seguidas. Con un penalti un poquito tal. Celebramos que Finn Assas, que jugaba en el Plymouth en el igual, celebrara su gol, porque siempre Bien. apoyamos dejar este tipo de fútbol walk, que diría Gonzalo, de no celebrar. Son 2 jugadores en el Middlesbrough que le quitaron al Plymouth descaradamente, ¿no? Así Sí, y Whittaker. Y Whittaker, Sí. exacto, que estuvo a punto de marcar también. Muy bien. 63 puntos, y luego quiero destacar el partido de la jornada, Norwich 3, Bournemouth 5, el que pueda que vaya a verlo, o Que sea, lo veas, sí. el Norwich volviendo a su esencia, no saber defender. Menos mal que no asciende este equipo, doy gracias a quien haya que darla todos los días. Y En este caso supongo que a su entrenador Johannes Hoff Thorup. gran nombre, pésimo entrenador, pero Sí. muy bien todo. Y hablando de grandes nombres, el entrenador del Portsmouth, John Mousinho. John Mousinho, efectivamente. Que me recuerda a Joao Moutinho, que he visto hoy que ha dado dos asistencias con 38 años en el Sporting de Braga. Increíble, ¿no? Sí. Más Sí. años ya, casi que yo. Y en el Portsmouth la gente se va a encontrar a Jacob Murphy, o no, su gemelo Josh Murphy, que dio 2 asistencias de gol de los 5 goles. Sí, así es. Así es, con 2 goles, con no sé si hat-trick de Bishop, ¿no? Del delantero, me parece. Hat-trick de su delantero, Colby Bishop, y gol y asistencia de Matt Ritchie también. Sí, sí, señor. Odiado para siempre. Sí. Del Championship poco más. Mañana importante, 6:30 horario central europeo, Burnley, Sheffield United. Para la gente que lo quiera ver, el lunes por la tarde, que escuche este tiempo, ahí lo tienes. Si gana Sheffield United, se comprime a 2 puntos la diferencia entre uno y otro. Veremos. Yo creo que es lo más destacado de la jornada, junto al Cardiff Oxford. Creo que es lo más interesante que hay. Pero en League One, Ander, parece que los chicos de Hollywood no se están cayendo y no quieren ascender directos. Sí, el West Ham empató el viernes, esto fue viernes, sí. Empató a 1 con el Bristol Rovers, pinchacito en casa. Ellos normalmente en casa son bastante fiables. Y el Wycombe ganó 2-0 en Bolton, con lo cual se ha puesto segundo el Wycombe. El Birmingham ya es campeón y ya está ascendido, pero se están jugando estos dos a ascender directos a Championship. A ver, hay que estar pendiente de qué hará el West Ham, porque sí que sería bastante impresionante que subieran directamente al Championship en la primera temporada, pero parece que se están cayendo un poquito. Recordar aquí que estas divisiones tienen 24 equipos, con lo cual quedan 3 partidos. Le quedan 3 partidos a todas las ligas. Y que no lo comenté la semana pasada, cuando el Birmingham City perdió la final de lo que hemos conocido ya y conoceremos para siempre como la Papa John's Trophy, perdió con el Peterborough el Birmingham City, pero al mismo tiempo que no jugó su partido de liga y le quedan 5 por jugar al Birmingham entre aplazados y demás, confirmó su ascenso simultáneamente. Así que el Birmingham City ya es el Birmingham City de Tom Brady, que le sobra la pasta ahora mismo, ya es equipo de segunda. Sí, así es. Y el Peterborough creo que es el primer equipo que repite título en la Papa John's, creo haber leído. Y poco más. De League 2, no mucho que decir, la verdad. Realmente está de las ligas más apretadas, como siempre. Port Vale primero, Doncaster segundo, el Bradford de Andy Cook tercero. Están los 3 en 2 puntitos. Pero está bastante apretado el Walsall, que iba destacadísimo. Últimamente no le gana ni al Bournemouth. Y está en cuarta posición. Ha caído de una manera increíble. No gana un partido desde hace semanas.
Y de hecho tenemos que destacar una cosa más del League 2 que me acabo de fijar. Es el Carlisle United que es penúltimo, ahora mismo está en descenso, faltan 9 puntos por disputarse, 3 partidos, lleva 3 victorias seguidas, está a 4 puntos de la salvación y está entrenado por Mark Hughes, el exentrenador del Manchester City, el primer entrenador de la era Jeque, ex del Blackburn, ex del Fulham, exjugador del Barça, exjugador del Manchester United, que llegó al Carlisle hace unas semanas, 3 victorias seguidas. Ojo al milagro, ¿eh? Y que lo echaron del Bradford. Lo echaron del Bradford City en su momento, que está entrenado por Graham Alexander, ¿eh? Que tampoco y Graham Alexander que jugó más de 1000 partidos como profesional en Inglaterra. Así es. Pero, a ver, yo prefiero que baje el Carlisle porque el otro es el Tranmere, que es zona de... Pues, el Accrington está a 6 puntos, también lo alcanza. Yo quiero la historia del Carlisle. Yo quiero que el Tranmere se quede porque siempre es una opción cuando vas a Liverpool y no hay... No, ya, por eso te digo, que baje el Accrington o el Harrogate. O el MK Dons, que por poder... El MK Dons estaría muy bien. También. Estaría muy bien. Y eso. poco más. O sea que mañana divertido de Escocia. No sé si lo has visto, Ander, semifinales ajustadísimas en la Copa de el Aberdeen Escocia. Se que ha avanzado a la final, sí. Y el Celtic lo ha pasado fatal, ganando 0-5 al St. Johnstone. Le ha metido, no exagero, le ha metido 3 goles en 3 minutos antes del descanso. He visto también el resumen porque a través de Twitter Japón me ha llegado un muy buen partido de Hatate. Y bueno, es una cosa un poco ridícula todo. Pero eso es lo único. O sea que será Celtic Aberdeen la final. Y del resto del mundo, nos queda mencionar que Harry Kane ha sido el jugador que en menos partidos ha alcanzado la marca de 60 goles en la Bundesliga. Un jugador marcando 60 goles en la Bundesliga. El récord lo tenía Erling Haaland, que había marcado en 65 partidos 60 goles. Pues Harry Kane en 60 partidos ha marcado 60 goles. Así que nada, una marca más para... demostrar dentro de lo que puede que es uno de los mejores delanteros que jamás ha visto este deporte, que seguramente no se le va a reconocer, no se le va a recordar a la altura que merece por lo de jugar en el Tottenham, por seguir sin tener todavía ganado un título profesional a primer nivel del fútbol, pero que es una absoluta barbaridad de jugador. Así que nos alegramos por Harry Kane. Le veremos, no sé, el año que viene, imagino que también en el Bayern de Múnich, el Mundial de 2026 y a ver qué tal, pero la Bundesliga ya encarrilada para ser ganada. Veremos también si puede sumar la Copa Alemana. Y de grandes delanteros ilustres del mundo, Héctor, no es Harry Kane, pero yo creo que es lo segundo mejor que se podía conseguir en este mundo, y es que el Amazonas de Brasil acaba de fichar a Yaya Sanogo. Sí, señor, a Yaya Sanogo. Efectivamente, siguiendo el ejemplo de Memphis Depay, siguiendo el ejemplo de grandes jugadores que van a jugar a Brasil, pero saliéndose un poco de lo mainstream, ¿no? Se va a jugar al Amazonas, allí en Manaus, creo que están en Serie D, si no me equivoco, en cuarta división brasileña. Y bueno, habrá que... Cuarta división brasileña, ¿eh? O sea, Yaya Sanogo ha ido ahí al fútbol de verdad, ¿eh? A mí lo que me molesta es que se hable, a ver si se habla tanto de él, bueno, si llega a jugar, claro, que eso es otra. Porque lo de Andy Carroll en Burdeos me sale cada semana en Twitter. O sea, es peor que Elon Musk esto. Y sin embargo, de Sanogo no sabemos qué estaba haciendo. Y esto me parece mal. Estaré pendiente, claro, porque en Brasil luego intentar estar pendiente de Neymar, no, porque como se lesiona cada 2 días, pues no, tampoco podemos estar muy pendientes de lo que hace Neymar, así que estaremos pendientes de nuestro amigo Sanogo. ¿Te va a gustar, Ander, en Brasil? Antes de ir a eso rápidamente, Sanogo, corrección, el Amazonas está en Serie B, está en segunda brasileña. Serie B. Pues. Sí. Ya decía yo que Sanogo, cuarta división brasileña, parecía excesivo. Es Serie B, segunda división. Pues eso se me ha escapado, ¿eh? Después de jugar en el Arsenal y sus cesiones en Crystal Palace, Ajax, Charlton Athletic, su traspaso al Toulouse, su regreso a Inglaterra para jugar 9 partidos con el Huddersfield en 2021, estuvo casi 2 años sin jugar, desde que dejó el Huddersfield en 2021 hasta que reapareció en la Liga Armenia con el Urartu,
Porque además, esto es una euskera, además, Urartu, Dios mío. Em, jugó en el Urartu de Armenia, marcó 6 goles en 15 partidos de liga y hasta ahora estaba en el Qingdao Red Lions chino, en el que había jugado 14 partidos y marcado también 6 goles. El bueno de Yaya Sanogo. Así que, Pues ahí de está eso. Qingdao a Manaus, bien, ¿eh? Muy bien eso. Estoy repasando Experimentando el mundo. estoy repasando la plantilla del Amazonas y no conozco a ningún jugador. Hombre. Pero ni de apostar, a ninguno, a ninguno. O sea, no conozco a ninguno. Increíble. Y tienen 77 jugadores, como todos los equipos Claro. brasileños. Pero no conozco a Sí, sí. ninguno. Bueno, De Brasil te va a gustar. Espero que te guste. Hay un presentador muy famoso en Brasil, se llama Neto, que ha tenido un pique con Neymar últimamente, con el tema ya. de que ha salido Neymar vestido de Batman porque se estuvo metiendo con él y diciendo que ya no era jugador de fútbol y tal. Y es muy, muy famoso en Brasil. Y este hombre, presentador de famoso en Brasil, había dicho que hay un jugador en São Paulo que se llama Ferreira, brasileño, ¿no? Que vino que lleva ya tiempo, vino del Gremio, y él dijo que si Ferreira marcaba 10 goles esta temporada, que él iría a presentar el programa en tanga. Dios mío. Desde entonces, Ferreira, 4 partidos jugados, 2 goles ya anotados, hoy ha metido otro. Ojito, Cuidado, que vaya preparándose porque me parece a mí, porque la liga acaba de empezar, ¿eh? La liga acaba de empezar y lleva ya 2 goles. Me parece a mí que el amigo Neto nos va a dejar algún momento histórico de la televisión en un futuro próximo. Ahí está, maravilloso. Y hablando de asuntos históricos y enlazándolo con Sanogo yendo de China a Brasil, se sale esto del fútbol, Héctor, pero nos gusta el deporte, nos gusta la vida humana en todas sus expresiones. Y Brasil acaba de hacer historia del deporte precisamente contra China. Sí, en tenis de mesa, ¿no? ¿Cómo se dice? Se dice tenis de mesa esto, ¿no? Tenis O de mesa, sí, sí. ping pong. Lo que se conocía de toda la vida como ping pong, pero había que darle un cierto aura de seriedad al deporte, pues tenis de mesa. En tenis de mesa no es el primer campeón del mundo no chino, pero sí es el primero, creo que no es europeo, ¿no? Y es un brasileño que se llama Hugo, se me ha ido su nombre ahora. Hugo, espérate, te lo voy a buscar porque esto va a quedar muy mal, ¿eh? Es que no, Ah, estaba no, mirando, si no, ya lo tengo yo aquí. A ver, estaba espera, mirando la plantilla del Amazonas y claro, Hugo Calderano. Hugo Hugo Calderano é Calderano. medallista de cuiro na Copa do Mundo de tenis de mesa. Pues el amigo Hugo Calderano no solo ha ganado el campeonato del mundo de tenis de mesa, sino que lo ha ganado en Macao, ganando Oh, a número 4, 3, 2 y 1 del mundo, todos chinos, Dios mío. en territorio chino, porque Macao es una provincia de estas especial china, pero sí, es China, no, Sí, o no. sea, es China, pero claro, es la cosa más portuguesa de toda China, ¿no? Sí que es como muy poético que gane ahí. Sí, sí, es cierto, aunque nadie habla portugués, es solo en Bueno, los ya autobuses que imagino, pero se ponen llama y tal, Macao, claro. o sea, vamos a ver. No, no, yo he estado en Macao. Macao es bastante interesante. Macao, si alguien va a Lisboa, Macao parece Lisboa en 1950 con rascacielos de casinos. Literalmente. O sea, literalmente. Es una cosa increíble. Luego tiene la carrera esta de coches urbana, también que es como muy loco el circuito que tienen. Así que, sí, sí. No, interesante, interesante en Macao. Pero sí, bueno, ha hecho historia y en Brasil están como locos. Brasil es un país muy que el fútbol, bueno, el fútbol ahora mismo no jugamos nada, pero el fútbol es el deporte nacional, pero luego es un país con bastante diversidad en los deportes, voleibol, natación, bueno, tenis en su momento ha habido tenistas buenos, sí que waterpolo Artes también, marciales mixtas también, que ahora no están sí. tan arriba, pero han tenido época dorada. Fórmula 1 en su momento, o sea que realmente Sí. sí que tiene bastante diversidad en el tema de deporte y este chico pues eso ha hecho historia y es de lo que se habla hoy en Brasil, de Hugo como campeón allí y la foto en el podio, la cara de los chinos no tiene precio, ver la cara de los chinos ahí no tiene, vamos, a mí me ha encantado, me ha encantado.
Pues ahí está, fantástico. Y con esto llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida, hablando de tenis de mesa. Así es este podcast, que habla de Premier League, de fútbol del mundo y también de tenis de mesa, y que volverá el próximo jueves, seguro, para comentar los partidos que va a haber de Premier League, que hay uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles, y mucha actualidad que habrá que comentar, y a ver si ya por fin, Dios mediante, conseguimos ya por fin disputar otro partido de otro enfrentamiento de la Copa Alineación Indebida, que ya va siendo el quiz, que tenemos a Javier Ferrus en cuartos, pero nadie más en cuartos, y hace ya varios programas de eso. Así que volveremos pronto con eso. Seguida a Gonzalo en Twitter, @GonzaloCarol29, seguida a Héctor, también @Crio, que a mí me podéis seguir en @AndersHoffman, también en Blue Sky. Están todos los links, como siempre, en la descripción. Y nada, eso, suscribíos si es la primera vez que nos escucháis, gratuitamente, para que os lleguen todas las publicaciones y todo el contenido extra a través de patreon.com/alineación indebida, que está el link en la descripción. Pero nada, hemos llegado al final del programa de hoy. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ti, Ander, que la gente siga a Gonzalo. A mí, pues, estoy intentando reactivar un poquito Twitter y también Instagram, y poniendo un poquito de cosas más decentes que no tenga que borrar dentro de 6 meses. Pero Gonzalo, en Instagram, si la gente quiere también, ¿no? Pero... Gonzalo, lo de Gonzalo es historia de... O sea, sí, yo si Twitter me lo empieza si me lo empieza a cobrar por Gonzalo, yo estoy dispuesto a pagar una módica cantidad simplemente por seguir a Gonzalo, y luego las interacciones que tiene con gente, que eso también es apasionante. Como Ander, apasionante, tengo que actualizarte en un tema que le tiene cerca del corazón. El Fútbol Club Seúl perdió 1-2 ayer con gol de Jesse Lingard. Jesse Lingard alert. Gol de Jesse Lingard, no de penalti, el capitán de Fútbol Club Seúl, que perdió 1-2 y se cae un poquito de la lucha por el liderato en esa liga que tantos queremos, como la K-League de Corea del Sur. Así que no se te pase. Ahora voy corriendo a YouTube a ver cómo fue el gol, y ya luego te mando un mensaje. No me imaginaba yo, Héctor, cuánto podría llegar a odiar la liga de fútbol coreana, ¿eh? O sea, hombre, surcoreana. Puedo entenderlo, ¿eh? Puedo entenderlo, ahí puedo llegar a entenderlo, pero es la alerta liga. Algún día explicaremos a la audiencia por qué es esto, pero ahora odio con pasión a la liga coreana, surcoreana de fútbol. El día que Lingard se vaya, ya no estaremos pendientes de la liga coreana, las cosas como son. ¿Tú crees, Héctor? ¿Tú crees que eso será lo que marque el antes y el después? No lo desconozco, pero imagino que eso debe ser el caso. El futuro es el futuro, Ander, no podemos controlarlo, pero lo que sí sabemos es que, como diría la libreta, a día de hoy, Jesse Lingard, pues a mí me saltan notificaciones. Claro, si el Bodo, el Betis, el Bournemouth, el Flamengo y Jesse Lingard son las cosas que tengo ahora mismo en mis alertas en la aplicación de referencia. Maravilloso. Y a día de hoy hemos llegado al final de una nueva edición de Alineación Indebida. Yo soy Ander Iturralde, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, espero que os hayáis divertido, que hayáis pasado un buen rato con nosotros, que os hayáis entretenido, que hayáis aprendido algo, y volvemos el próximo jueves con muchísimo más aquí en Alineación Indebida, y hasta que nos volvamos a reencontrar entonces, pasadlo bien.